Vamos a hablar sobre las interfaces en Java o interface. El concepto de interfaz no lo confundáis con una interfaz gráfica o una interfaz vía línea de comandos, no tiene nada que ver del concepto del que vamos a hablar ahora con una interfaz de usuario, que son a las que estáis acostumbrados a hacer referencia cuando hablamos de una interfaz. Una interfaz en Java, de la que hablamos ahora, es un tipo de referencia similar a una clase que puede contener solo constantes, métodos abstractos, métodos estáticos y métodos default. O si queréis resumirlo un poco más, es básicamente un sitio donde nosotros vamos a definir constantes y métodos. Ojo, definir, que no implementar. En general, en las interfaces no se implementan los métodos, sino que por así decirlo, se declara qué métodos tiene que llevar una clase que implemente esta interfaz. Veremos ahora más adelante qué sentido tiene esto de lo que estoy hablando, ¿no? Una interfaz, fijaos que nos dice que no puede contener atributos ni métodos concretos. Todos los métodos de una interfaz son implícitamente públicos y abstractos, por lo que no es necesario utilizar las palabras clave, ni public ni abstract al declararlos. Se pueden poner, pero son redundantes. Esto nos sirve para definir un contrato que deben cumplir las clases que implementan la interfaz. Este concepto que habla aquí de contrato es porque básicamente lo que vamos a hacer es definir una interfaz para nosotros, obligar a las clases que implementen dicha interfaz, que va a ser una cosa entre comillas parecida a que hereden de ella, solo que el concepto es un pelín distinta, a que tiene que sí o sí implementar los métodos que yo declaro en la interfaz. Fijaos que la sintaxis es un poco así. Declaramos una public interface y le damos un nombre, en este caso interfaz. Y dentro de la interfaz, pues aquí irán las constantes, los métodos abstractos, default o estáticos. Por ejemplo, si queremos definir, acordaos del ejemplo que veíamos en el polimorfismo sobre la clase figura que podía tener una clase hija círculo, cuadrado o lo que fuera, en lugar de hacer una clase padre figura, podríamos hacer una interfaz figura. ¿Por qué tiene sentido esto? Tiene sentido porque si nosotros decimos que no vamos a crear en ningún momento objetos de tipo figura, si no queremos crear objetos de tipo figura, sino que solo queremos crear objetos círculo, cuadrado, triángulo, polígono del tipo que sea, a lo mejor no me interesa crear la clase figura porque no tengo, pues a lo mejor ni atributos comunes, ni tengo información suficiente para crear un objeto figura genérico sin ser un tipo de figura en concreto. Pero sí que me interesa sí que veo que existe una relación entre las clases círculo, cuadrado, triángulo. La relación es que todas son figuras, pero claro, ¿qué es lo que van a tener habitualmente? Porque al final, pues por ejemplo, un cuadrado tiene un número de lados diferente al de un triángulo y al de un pentágono y al de un círculo, y tienen, pues a lo mejor para yo calcular el área o el perímetro, pues en el cuadrado me interesa conocer el lado, pero en el triángulo me interesa a lo mejor conocer la base y la altura en lugar del lado. Este tipo de cosas, si os fijáis, nos da pie a pensar que, vale, la clase padre figura puede ser que no tenga ningún atributo común entre el círculo, el cuadrado y el triángulo. Pero, ¿y si yo quiero calcular que en el cuadrado, en el círculo y en el triángulo se calcule el área o el perímetro? Pues ahí es donde entran las interfaz. Para yo obligar a las clases círculo, cuadrado o triángulo que tengan que tener un método calcular área, como tenemos aquí, o calcular perímetro o cualquier otro, para yo obligar a esto es para lo que existen las interfaz. En este caso, fijaos, aquí se declara la interface figura con el método que devuelve un double, y aquí ya estamos indicando qué es lo que tiene que devolver, al igual que en las firmas habituales de los métodos, y le doy un nombre, calcular área, que no recibe ningún parámetro. Si yo quisiera que esto recibiese algún parámetro, tendría que indicarlo aquí también en la interfaz. Ahora bien, pues ahora en el círculo hago public class círculo y fijaos que cambia la palabra reservada. Para yo heredar, para la herencia utilizaba extends. Para implementar una interfaz utilizo implements. Implements nos indica que la clase círculo está obligada a implementar la interfaz figura. Entonces, en el momento en el que, si probáis este código, si tenéis la interfaz en un archivo aparte o en donde la tengáis definida, eso da igual, en el momento en el que ponéis implements figura y abrís el scope, es decir, abrís las llaves con la clase vacía, de repente el IDE os va a poner la firma en rojo. Os va a dar un error, y si os ponéis encima del error os va a decir: esto falla porque estás diciéndome que la clase círculo tiene que implementar la interfaz figura, y la interfaz figura tiene un método calcular área. Entonces, hasta que tú no tengas dentro de la clase la implementación del método calcular área, la clase va a fallar en tiempo de compilación. Es decir, a nosotros el implementar la interfaz figura nos obliga sí o sí a implementar sus métodos, todos los que tenga aquí declarados, ojo.
Si yo tengo 3 métodos aquí declarados, pues mi clase tiene que implementar los 3. No uno solo, el que me interese, tal. No, no, no. Los 3. Por ello tiene todo el sentido del mundo, pues a lo mejor que eso, si yo quiero que todas las clases que implementen la interfaz figura tengan un método calcular área y otro calcular perímetro o los que yo quiera, tengo que declararlos aquí para obligar a esas clases a implementarlos. Fijaos que en mi clase círculo tengo pues mi atributo radio, mi constructor de círculo que recibe un valor para el radio y por supuesto con override, porque estoy sobreescribiendo la declaración de este método, el método calcular área de la interfaz figura. Una de las cosas que podríamos hacer también es este math.py, aunque en Java da un poco igual porque lo tenemos en la propia librería math, en la propia clase math, ¿vale? Pero pi, que es una constante, podríamos también tenerlo definido dentro de la interfaz figura si viésemos que esa constante la vamos a utilizar en más de una de las clases que vaya a implementar esta interfaz. Ojo, las constantes obviamente no estamos obligados a utilizarlas en las clases que implementen figura, ¿vale? Solo los métodos. Las constantes simplemente las vamos a almacenar ahí por comodidad. Ahora bien, ¿cuál es la gran ventaja de el implementar una interfaz con respecto a la herencia? Bueno, pues la gran ventaja es esta. Recordad que, como hablábamos, uno de los problemas o limitaciones, pero que más que limitaciones es por seguridad que tiene Java, es que no podemos heredar de más de una clase. Tenemos el problema del diamante. En Java la herencia es única, no es múltiple. Entonces, cuando tenemos una clase, solo podemos hacer extends de una única clase padre. Con las interfaces esto no pasa. Podemos implementar el número de interfaces que consideremos que sea necesario para la clase que estamos definiendo. Fijaos que aquí tenemos un ejemplo un poquito chorras, ¿no? Pero si tuviéramos una clase pato, pues puede ser que la clase pato quisiera implementar la interfaz volador y nadador. Si nosotros estuviéramos haciendo un programa de animales, pues la clase tendríamos una interfaz volador para todos los animales que vuelan y obligaríamos a que todos los animales que vuelan implementasen el método volar. Y a todos los animales que nadan tendríamos la interfaz nadador que obliga a implementar nadar. Pues ya veis que un pato que puede volar y nadar puede implementar ambas interfaces sin ningún problema. Lo que no podría sería heredar de una clase animal volador y animal nadador al mismo tiempo. Ahí es donde está el problema. Y para eso están las interfaces en contraposición a la herencia. Fijaos que, bueno, nos dice aquí sobre lo que estábamos hablando, ¿no? Sobre las herencias para lidiar con la herencia múltiple, sobre las interfaces para lidiar con la herencia múltiple. No está permitida en Java y por lo tanto las interfaces nos permiten simularla de una manera más segura y flexible. Esto básicamente es para paliar con esa limitación. Vamos a hablar ahora de los métodos default en una interfaz, de los métodos por defecto que puede tener una interfaz, y son los siguientes, ¿no? A partir de Java 8, esto es importante, si estáis trabajando con una versión Java anterior a la 8 no se puede hacer esto. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con una versión bastante superior, ¿vale? Porque esto lleva bastante tiempo, Java 8 ya tiene unos cuantos años, pero sabed que es a partir de esa versión. Las interfaces pueden contener métodos default. Los métodos son básicamente lo mismo, pero tienen una implementación por defecto, lo cual hace que no obliga a, en concreto, esos métodos a implementarlos en las clases que implementen esta interfaz. Es decir, le damos una implementación por defecto para que tú puedes ahora implementar la interfaz y, si quieres, puedes sobreescribir el método default con un override y cambiar lo que hace, por supuesto, sin ningún problema, pero no te obliga a, si no quieres modificar nada, puedes directamente utilizar el que se implementó en la interfaz. Es una cosa parecida a, en la herencia, utilizar directamente el método de la clase padre o modificarlo. Básicamente es pues, como una mezcla, ¿no?, de las dos cosas. Como decíamos, esto nos permite añadir nuevos métodos a una interfaz sin romper la compatibilidad con las clases que la implementan. Por ejemplo, si queremos añadir un método desplazar a la interfaz volador, podemos hacerlo de la siguiente manera. Nosotros teníamos el método volar, ¿vale?, que era el que estaba implementando aquí el pato, y ahora pues le añadimos el default void desplazar. ¿Por qué habla aquí de sin romper la compatibilidad de las clases que lo implementan? Esto lo dice porque pensad que cuando estamos programando en un proyecto más o menos grande, si declaramos una interfaz al principio que la planteamos para dos clases que la van a implementar, a lo mejor decimos, vale, pues yo implemento la interfaz volar y le digo, va a tener el método volar. Luego implemento la clase pato que implementa volador y entonces estoy obligado a utilizar el método volar, a implementar el método volar. Si yo más adelante esta interfaz volador la uso en más sitios y en algún momento digo, jolín, me venía bien también este otro método, voy a meterlo en la interfaz para obligar a que todos los voladores tengan este nuevo método. Cuidado, porque al yo modificar la interfaz,
si quiero añadir un nuevo método, esto me va a obligar a que todas las clases que estén implementando esta interfaz, si el método no es default, si no le doy una posible implementación aquí, voy a tener que añadirlo en todas las clases que implementan esta interfaz. Por lo mismo que os decía antes, que cuando declaramos aquí el círculo, si no tenemos de primeras el método calcular área, me iba a dar un error en tiempo de compilación, pues básicamente es lo que ocurre. Si yo estoy programando, luego modifico a posteriori la interfaz, le añado un nuevo método, pues ese nuevo método que añado lo tengo que implementar en todas las clases que hagan implements volador, de forma obligada. En este caso, como decíamos, las clases que implementan volador heredarán automáticamente la implementación del método desplazar. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo la opción default y dándole una implementación por defecto, que como digo, puedo sobreescribir, pero no estoy obligado a ello. ¿Cómo serían los métodos estáticos? Bueno, pues los métodos estáticos, al igual que ocurre con los que acabamos de hablar, con los default, son solo a partir de Java 8. Antes de Java 8 las interfaces solo podían contar con la declaración de los métodos, pero no ninguna implementación en ellas. Las interfaces desde Java 8 pueden también contener métodos estáticos, que son métodos asociados a la interfaz y no a una instancia concreta de la misma, es decir, no a una clase que la implemente. Son, al igual que ocurre con los métodos estáticos de una clase normal, métodos de clase y no de objeto, pero en este caso son métodos propios de la interfaz y no de una clase concreta que la implemente. Son métodos que van a ser el mismo método para todas las clases que quieran hacer uso de ella. Por ejemplo, en la interfaz volador que teníamos antes, pues podríamos tener un static double calcular distancia al que le llegue una velocidad y un tiempo y nos va a devolver pues la multiplicación de esa velocidad por el tiempo. Es un ejemplo así un poco tal, pero ya veis que podríamos tener métodos estáticos como estos. En este caso, pues lo que decíamos, el método calcular distancia es estático y puede ser llamado directamente a través de la interfaz volador. Ojo, puede ser llamado desde cualquier sitio, no necesariamente desde una clase que implemente volador. Es decir, la interfaz es pública, sus métodos por defecto son públicos, por lo tanto, yo podría llamar a esto desde el main, desde una clase main que no implemente volador, y simplemente hacer volador en mayúsculas, punto, calcular distancia, pasarle una velocidad y un tiempo y usar este método sin necesidad de implementar la interfaz para nada, ¿vale? Esto precisamente nos es útil también para implementar interfaces, por ejemplo, a modo de, pues yo que sé, una interfaz de métodos estáticos para usar a modo de útiles o de herramientas comunes, ¿no?, que yo esté utilizando en un programa, para cosas como, yo que sé, un redondeo o cosas por el estilo que voy a utilizar de forma muy concreta, pues podría utilizar, o sea, podría declarar los métodos estáticos dentro de una interfaz, herramientas, por ejemplo, para tener ahí almacenados todos en el mismo sitio, tanto las constantes que vaya a utilizar en el programa, como esos métodos estáticos de, pues, convertir un tipo de objeto en otro o cosas por el estilo. Bueno, ya iremos viendo algún ejemplo concreto de todo esto.